Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal. Yo soy Marta, esto es No Solo Clásicos y hoy vengo a hablaros de mi resumen de lecturas de los meses de abril y mayo, así que vamos allá. Abril y mayo han sido meses muy diferentes a nivel lector. Abril es un mes en el que he leído una barbaridad de libros. Terminé, por ejemplo, la saga de Blackwater, que tengo un vídeo grabado aparte que grabé ayer y que no sé cuál saldrá primero, si el de Blackwater o este resumen de lecturas, pero bueno, no voy a hablar de ellos aquí porque tienen un vídeo específico. Y después he leído más libros, he terminado alguno que había comenzado en marzo, en fin, fue un mes muy abundante de lecturas. Pero mayo estoy cansada, no sé, cansada o apática y no estoy leyendo mucho. Incluso cuando me gusta el libro, me gusta el autor, casi que al llegar a casa y tener un rato libre prefiero ver una película o una serie. Eso también ocurre y no pasa nada, no solo de libros se vive. Y bueno, pues eso, que en mayo he leído, ya veréis, muchísimo menos, pero bueno, en abril he leído bastante, ya os digo. Comenzó en marzo, creo recordar, la saga Blackwater y empecé a leerla, pero el grueso de la saga la leí en abril. Pero aparte de leer eso, me leí otros libros que han sido espectaculares. Vamos a empezar con un libro de no ficción, con un ensayo titulado Los europeos, de Orlando Figes. Os voy a dejar la cubierta por aquí porque me lo compré en ebook y me arrepiento muchísimo. Yo sé que muchísima gente lee más en ebook y que es más ecológico y lo que me queráis decir, pero yo no sé si es una cuestión de costumbre o qué. A mí me gusta leer en papel y sí que tengo libros en ebook, lo que pasa es que son libros que pienso que voy a leer una vez y se acabó, ¿vale? Pero los libros que creo que voy a estar hojeando y consultando habitualmente, intento que siempre tenerlos en papel. Y me arrepiento de no haberme comprado Los europeos en papel. Me he comprado en papel otras obras del autor, que también os voy a dejar por aquí las cubiertas, porque creo que me va a aportar una visión, sobre todo de Rusia. Sabéis que a mí me gusta mucho la literatura de los rusos del siglo XIX. Luego, a partir del siglo XX, soy una ignorante total, he leído muy pocos rusos, pero a mí los rusos del XIX me gustan mucho y este autor me aporta una visión distinta y más profunda de lo que era la Rusia y los rusos del momento, para entender de otra manera las obras. Los europeos me fascinó. Es un ensayo muy denso, los capítulos son infinitos, tenéis que armaros de valor, es un libro que no te puedes leer, no sé, pues todos los días solamente leer eso, porque tiene un grado de detallismo y de profundización en lo que te está contando que realmente acaba saliéndote humo por las orejas. Tienes que leerlo poco a poco. Yo no sé si empecé a finales de febrero o a principios de marzo, no lo recuerdo bien, y lo acabé en abril. No, a principios de mayo puede ser, no lo sé, tardé mucho en leerlo. Fui muy poco a poco porque tenía muchos datos que para mí eran muy interesantes. Pivota el ensayo en torno al tren. Cuando el tren se instaura en Europa, se acortan las distancias. Y al acortarse las distancias, la cultura circula por Europa de una manera muchísimo más fluida. Empieza el primer capítulo centrándose sobre todo en el mundo de la ópera y concretamente una familia de cantantes de ópera española, la familia. Pero después salen muchísimos otros artistas y el que a mí me interesa, que es Turgenev. Vemos a Turgenev que de verdad llega un momento que casi parece que lo acabas conociendo en profundidad. ¿Por qué es interesante este libro? ¿Por qué es tan interesante este ensayo? Yo ahora mismo estoy leyendo Los demonios de Dostoyevsky a una velocidad de tortuga, también lo tengo que decir. Ya os dije que estoy pues en un momento que estoy un poquito, no sé, apática para la lectura, ¿no? Pero a mí Dostoyevsky me gusta tanto que aunque vaya muy lento, la voy leyendo. La historia que intuyo que está en la base de Los demonios, porque he leído muy poquito. Yo Los demonios lo había leído en la universidad o antes de la universidad. Puede que antes entrara en la universidad, fíjate, una niña, pero no recuerdo nada. Pues sí, recuerdo hay un momento un pelín violento que sí que recuerdo, si no me equivoco, de novela. Pero el grueso de la novela no lo recuerdo, entonces casi es como una primera lectura para mí. Pero intuyo por dónde va. Va a haber un conflicto entre dos, bueno, un movimiento
movimiento, creo que estamos asistiendo al surgimiento de un movimiento revolucionario, y hay un claro enfrentamiento, y Dostoyevski además se posiciona, el narrador, el propio Dostoyevski diría yo, se posiciona en ese conflicto, ¿no? Porque se considera que hay una serie de cosas que están ocurriendo por culpa de las ideas europeístas. Sabéis que tanto Tolstoy como Dostoyevski eran autores eslavófilos frente a Turgenev, que era muy europeísta, y entre ellos había conflictos muy serios por este tema, porque Turgenev consideraba que había ideas de Europa que podían ayudar a regenerar y a evolucionar, mejorar, no sé cómo llamarlo, cómo decirlo, Rusia, frente a Tolstoy, Dostoyevski y otros autores que consideraban esto una aberración. Y entonces, en la base de los demonios, yo estoy viendo precisamente esto, cómo el tren ha abierto la puerta a la entrada de ideas europeas que pueden acabar, machacar, ¿cómo digo?, pervertir eso que ellos llaman el alma rusa. Y entonces lo entiendo muchísimo mejor precisamente por haber leído este ensayo. Lo recomiendo muchísimo. Iba a compararlo con El infinito en un junco, pero creo que no tiene nada que ver, porque sí que está lleno de detalles interesantísimos, que además yo no había oído jamás, o sea, por eso digo que me resulta interesantísimo, pero no tiene esa emotividad que tiene Irene Vallejo cuando escribe El infinito en un junco. Pero aún así, yo cuando lo estoy leyendo me siento muy cercana al autor que me lo está contando. Hay un esfuerzo, a pesar de los millones de datos que da, un esfuerzo por hacerse ameno al lector y hacerlo entretenido. A mí me ha encantado, y ya os digo que voy a leer más obras del autor, sobre todo obras que me ayuden a entender mejor a Rusia y a los rusos del siglo XIX. Ahora voy a hablaros muy brevemente de Cartarescu. Yo prometí no hablar de Cartarescu hasta que tuviera las ideas muchísimo más claras de las que las tengo ahora, y para grabar un vídeo hablando de Cartarescu, mi experiencia leyendo a Cartarescu y leyéndolo además cronológicamente. Pero es cierto que nunca hablo de Cartarescu, que si no, no tengo vídeo, porque es que quitando a Blackwater, que la saga, que tiene un vídeo aparte, y quitando a Cartarescu, es que puedo hablar de 2 o 3 libros nada más. Entonces digo, bueno, para que cunda un poco el vídeo, yo me imagino que entenderéis que no voy a profundizar aquí en Cartarescu, porque eso lo haré cuando yo haya leído a Cartarescu y tengo una idea de conjunto del autor. Pero bueno, sí quería hablaros de mis 2 últimas lecturas. Una es relectura y otra es una primera lectura. La relectura es El ruletista. El ruletista está editado por Impedimenta y se puede comprar solo. Yo recomiendo que compréis el volumen de cuentos en el que aparece el ruletista, porque al lado del ruletista aparecen otros cuentos y a cada cual es mejor que el anterior. Es un espectáculo. El ruletista es una buena manera de introducirte en Cartarescu si no lo has leído. Bueno, cualquier cuento, también Las bellas extranjeras estaría bien, ¿eh? Pero voy a hablar del ruletista porque es el último que he releído. El ruletista es breve, transcurre en ese espacio casi mítico de la Rumanía de Bucarest, ¿no?, de Ceausescu, de la dictadura, donde vemos la vida gris de los que allí habitan. La historia está contada por un narrador testigo. Los narradores testigo son maravillosos. Lo que hace con un narrador testigo Cartarescu es absolutamente maravilloso. Se podría escribir un libro solamente hablando de cómo de bien crea un narrador testigo, ¿no? Que este narrador testigo cuenta la historia de un ruletista, un hombre que se juega la vida, ¿no?, y en apuestas, con estas pistolas que tienen una bala y bueno, tú te vas disparando. Es un hombre que de alguna manera es como que va buscando la muerte y nunca la encuentra, ¿no? O sea, su mala suerte le lleva a eso. Nosotros podemos pensar que la mala suerte sería morir, pero realmente cuando lo que buscas es morirte, la mala suerte es no conseguirlo. Entonces es un hombre perseguido un poco por la mala suerte. Pero además se cuentan la vida en las cloacas, ¿no?, de esa sociedad donde la muerte y la violencia se ha convertido en un espectáculo. Y yo creo que aquí es muy universal Cartarescu, porque me imagino que la primera idea quizá de Cartarescu fuera mostrar cómo en la dictadura
La muerte al final se acaba convirtiendo en un espectáculo que la gente, de una manera absolutamente apática y abúlica, observa sin sentir nada, o es más, lo convierte en un espectáculo, ¿no? Y es como que pasa el rato asistiendo a ese tipo a la muerte, ¿no? de los demás. Pero es que es universal, porque realmente es universal. ¿Cuántas veces hemos visto que la muerte aparece retransmitida, cosas que no tendrían por qué aparecer, que van mucho más allá de la noticia de esto ha ocurrido aquí, sino que por puro morbo se enseñan cuerpos, se enseñan partes de cuerpos, quiero decir que es algo universal esto, realmente el que la violencia y la muerte se haya convertido ya desgraciadamente en un espectáculo a través de la televisión y a través de las redes sociales. Es un cuento que tiene mínimo pues, 2 capas, ¿no? 2 niveles de lectura. Un primer nivel, que es el que es. Un tipo se juega la vida a cambio, bueno, en lugares de apuestas con la ruleta rusa famosa, ¿no? de meter una bala y además este hombre cada vez lo hace más complicado todo. Entonces, primero solamente una bala en el, ¿cómo se llama? En el... donde se meten las balas, ¿cómo se llama? Bueno, no lo sé, es que yo de armas no entiendo nada. Pues en el tambor, ¿se llama el tambor? ¿Dónde metes las balas? Primero es una bala, ¿no? Se le da vueltas y ¡pa! Te disparas. Luego ya lo hace con 2 balas, luego con 3 balas. O sea, llega un momento que cada vez lo pone más complicado y él pues, no muere, pero bueno, luego hay también una parte final en la que hay una explicación que da lugar a... ocurre algo que da lugar también a cierta reflexión. Y podemos quedarnos en ese nivel de lectura, pero evidentemente por debajo de ese nivel de lectura hay otro nivel de lectura en torno a la violencia, en torno a la falta de libertad, en torno a la dictadura y en torno a una serie de cuestiones, ¿no? De cómo la población que vive en una dictadura no solamente es víctima de la dictadura, incluso el más desgraciado, ¿no? No siempre se es solo víctima, sino que en situaciones de enorme violencia y falta de libertad nos convertimos en otra cosa que no es una víctima y victimizamos a otros y hacemos espectáculo de la desgracia de otros. Entonces me parece un cuento interesantísimo, muy muy interesante para introducirse en Cartarescu. Y además he leído Lulú y Lulú me ha dejado tururú. Lulú me ha dejado tururú. Lulú yo lo conocía cuando lo vi la primera vez que estaba buscando las obras de Cartarescu, con otra cubierta diferente, no sé qué editorial lo habría publicado, la verdad, pero con el título de Travesti. No entiendo por qué cambiaron de Travesti a Lulú, si será una decisión del propio Cartarescu, yo ahí no digo nada, pero es que a mí el título Travesti, aparte de que creo que tiene mucho sentido con la obra, es que me parece precioso ese título, me parece que le va como anillo al dedo. Volvemos a tener otra vez un narrador testigo, pero en este caso yo diría que es un narrador testigo y realmente también es una historia espejo, ¿no? Es un narrador testigo porque desde su edad adulta, un hombre que es escritor, hay mucho de siempre en las obras de Cartarescu, como veis, de autobiografía, ¿no? Un hombre que es un escritor rememora cuando era adolescente en un campamento la visión de un compañero vestido de mujer, travestido, ¿no? Y cómo esa visión se ha convertido en sustancial para el hombre en el que él se ha convertido a nivel sentimental y también a nivel sexual, ¿no? Pero al mismo tiempo la historia es una historia espejo de lo que mostramos y lo que somos, de lo que somos y lo que deseamos, de lo que nos permitimos desear y de lo que nos permitimos ser. Es una historia interesantísima, pero me parece compleja para iniciarse con Cartarescu. Yo creo que con Cartarescu es mejor iniciarse con cuentos, sinceramente. Las bellas extranjeras, que hace muchísimo que lo leí y me resultó divertidísimo, me parece mucho más accesible que el ruletista también. No sé qué más deciros porque tampoco quiero profundizar mucho más y además sabéis que tengo una libreta, bueno, no sé si esto os lo he dicho alguna vez, tengo una libreta en la que voy apuntando mis cositas, mis ideas de cómo quiero afrontar yo la lectura, perdón, el vídeo de Cartarescu cuando termine con la lectura de su obra y todavía me falta.
que en poesía, que por cierto es un extraordinario poeta. Me quedé loca cuando leí su poesía porque no estoy acostumbrada a que los narradores sean tan buenos poetas ni los poetas tan buenos narradores. Es como que, ¿sabes? Se te da una cosa bien o la otra, pero tan excelente en todo lo que haces, estoy bastante sorprendida. Todavía no he empezado siquiera con la trilogía Cegador, que parece ser que es como su gran obra. Yo, después de haber leído Solenoide, no sé yo cómo puede haber algo más impresionante que eso, pero pues lo habrá. Entonces, cuando yo termine todo esto, pues sí, me enfrentaré a un vídeo y bueno, un vídeo tipo lo que hice con Dostoyevsky, intentando, porque hay tanto de biografía en la obra de Cartarescu que me gustaría hacerlo, prepararlo bien, dedicarle el tiempo que necesita, hacerlo en serio, también por mí. Estos vídeos los hago por mí más que por nadie, como el de Dostoyevsky, porque al estar investigando yo mismo recoloco mis ideas acerca de la obra y la vida del autor, y entonces a mí me sirve de mucho esto, ¿no? Porque como me obligo a investigar más a fondo porque voy a hablar sobre ello, pues aprendo, ¿no?, a encajar la obra en la vida del autor y en la época histórica y demás. Bueno, pues no voy a hablar más de Cartarescu, simplemente quería animaros. Me da muchísima pena porque hay mucha gente que, por unas palabras que tenía que pensármelo mejor antes de hablar, que dije hace unos meses, no leen a Cartarescu. A ver, cuando yo digo que Cartarescu me resulta difícil, no es porque Cartarescu en sí sea difícil, aunque claro que tiene dificultad. ¿Qué gran autor no tiene dificultad? De una manera u otra, los grandes autores todos tienen su dificultad, sino porque yo, cuando leía Cartarescu, quería entender cosas que no estaba preparada para entender, porque me faltaban lecturas necesarias como andamiaje para comprender perfectamente las obras. Pero no porque tú no puedas leer a Solenoide y entender Solenoide. Claro que se nos van a escapar cosas, pero es que siempre se nos van a escapar cosas. Recuerdo no sé quién fue, ¿qué sería? Jesús González Maestro, en un vídeo hace mucho tiempo, en el que decía una cosa que me pareció acertadísima, y dijo, hay muchos lectores y muchos críticos, él hablaba de Dostoyevsky, ¿no?, que se creen más listos que Dostoyevsky, que se creen que pueden entender a Dostoyevsky a la perfección, y solo Dostoyevsky se entiende a sí mismo a la perfección, y quizá ni eso. Nosotros no vamos a llegar a ese nivel, bajémonos de la nube, ¿no? Bajémonos de la nube, seamos humildes. Bueno, pues no es que yo quiera comprender todo Cartarescu, pero sí quiero comprenderlo mejor para grabar un vídeo y que a mí misma ese vídeo me sirva para colocar todas las piezas del puzzle, porque la obra de Cartarescu es un puzzle gigantesco. Y mi sensación cuando leo a Cartarescu, y sobre todo lo voy leyendo cronológicamente, ya lo sabéis, ya lo dije hace tiempo, es que cada obra tiene sentido en sí misma, pero cuando las encajas todas, miradas desde la distancia, también cuentan otra historia, también tienen sentido todas juntas. Y ahí es a donde yo quiero llegar antes de grabar el vídeo y hablaros más a fondo de Cartarescu. El último libro que he leído, pero no el último del que voy a hablaros en este vídeo, el último libro que he leído es este, Ventajas de viajar en tren, de Antonio Orejudo. Yo lo saqué de la biblioteca porque no tenía claro si me iba a interesar tenerlo en mi biblioteca o no. Me pienso mucho para comprar libros que se hayan publicado recientemente. Bueno, este no es recientemente, creo que tiene unos 20 años, pero para mí la verdad es muy reciente. Y la verdad es que no me hubiera equivocado al comprarlo. Se lo oí nombrar muchas veces y recomendarlo mucho a Lucía Sanjurjo, así que gracias, Lucía, porque siempre me recomiendas cosas que me encantan. Ventajas de viajar en tren es la historia de una mujer que regresa en tren a Madrid después de dejar en un hospital psiquiátrico en el norte ingresado a su marido por un episodio X que ha tenido, ¿no? Bueno, quiero decir, no voy a entrar en más detalles para que leed el libro porque merece la pena. Entonces, al regresar, cuando está sentada en el tren, se topa con uno de los psiquiatras que trabajan allí, que empieza a hablar con ella y a contarle historias de pacientes, historias de enfermedades mentales y demás. Llega a una parada y él baja un momento y deja un maletín lleno de dossiers. Porque él va a escribir un libro, ¿vale?, con todas estas historias, porque le pide a los pacientes como ejercicio que escriban acerca de lo que les ocurre. Y claro, no le interesan todos por igual, dependiendo de la patología le interesan más o le interesan menos. La cosa es que el tren se pone en marcha, él no sube y la maleta con los dossiers se queda ahí y nosotros accedemos
a través de los ojos de la protagonista a lo que ocurre, a lo que se nos está contando. Yo lo leí desde el punto de vista de la ironía, que creo que es una obra que tiene muchísima ironía, pero es cierto que es una novela que cuenta cosas durísimas, pero muy duras y extremadamente violentas e incómodas de leer y muy desagradables. Es decir, que no creo que sea un libro para todo el mundo, pero está escrito en una clave muy irónica. Y a mí me pareció sinceramente una genialidad de libro. Es lo primero que he leído de Antonio Orejudo y seguiré leyendo más cosas de él, la verdad. Me ha gustado muchísimo. El último libro del que voy a hablaros hoy es Noche y Día, de Virginia Woolf, un señor tocho, un librazo, que no parece para nada Virginia Woolf. Es verdad que hay muchos temas que empiezas a ver y que es como el germen de lo que luego ya evoluciona en novelas como La señora Dalloway. Yo he visto temas que trata aquí que luego desarrolla más ampliamente, o no más ampliamente, de otra manera en La señora Dalloway, pero no me esperaba para nada este libro, no me esperaba para nada su final, para mí fue una sorpresa mayúscula, tengo que decirlo, y es el libro que yo recomiendo para todo aquel que quiera leer a la autora y se haya topado con Las olas, con Alfaro, con La señora Dalloway y haya dicho Orlando y haya dicho, ¿pero esto qué es? Bueno, pues esta es la Virginia Woolf antes de que escribiera novelas de estas que tú dices, necesito los 5 sentidos, no, necesitaría otros 5 aparte de los 5 que ya tengo para entender en profundidad esta novela en una primera lectura. Sabéis que Virginia Woolf es yo por lo menos siempre he hecho más de una lectura de sus novelas más vanguardistas, ¿no? De todas las influenciadas por el modernismo o el impresionismo, llamémoslo X. Sabéis que muchos ven en sus novelas influencias del modernismo, la ven como literatura modernista, otros ven también influencias de lo que es la literatura impresionista. De hecho, grabé un vídeo hace tiempo sobre ello. Aquí no vais a encontrar eso. Yo desde el principio, cuando empecé a leer la novela, me encontré una literatura que me hacía pensar mucho en Henry James, aunque me gusta más que Henry James. Ojo que me gusta Henry James, pero me gusta más que Henry James. Y dijeron, y yo no lo pensé en su momento, pero cuando lo dijeron pensé, pues es verdad, una especie de Jane Austen moderna. La novela está escrita de una manera extremadamente dinámica, muy dinámica. Es esto que llamamos fácil de leer, muy fácil de leer. Comienza de un modo que es cierto que te recuerda un poquito a Jane Austen, porque es una reunión, aunque hay muchas décadas entre la una y la otra, pero una reunión para tomar el té. Y es verdad que te puede recordar un poco a eso, porque luego se habla de la sociedad, de la situación de la mujer, del amor, ¿no? Y me pareció interesantísimo. Yo diría que es una novela que se construye en una especie de juego de opuestos, ¿no? Lo exterior y lo interior, lo exterior y lo interior. Por un lado, ya lo vemos desde el principio. Cuando empieza la reunión de té, hay una serie de personas que pertenecen todas a una clase social muy acomodada y hay una visión, hay un punto de vista de que esa es la normalidad de ellos, pero la normalidad de ellos se convierte en una anormalidad en el momento en que un personaje externo, un personaje que no pertenece a esa clase social, sino que viene de un entorno más humilde, los mira con ojos distintos, con los ojos del que es diferente, y entonces se perciben una serie de cuestiones que te resultan, a mí por lo menos me hacían gracia y te resultan como muy ridículas. Pero luego también hay un juego entre lo externo y lo interno, cuando se confronta lo que los personajes son en su interior, lo que desean y lo que piensan, frente a lo que muestran, a lo que son en el exterior. Es una novela que también te pone frente al papel de la mujer. De hecho, hay un personaje que a mí me parece interesantísimo, que es una sufragista. Se ven sus luchas, se ven sus cuitas, se ven sus penas de amor también, y se ve su planteamiento de la vida. Y creo que es un personaje que de alguna manera es el trasunto de la propia Virginia Woolf. Realmente hay 4 personajes importantes aquí, 2 hombres y 2 mujeres. Un hombre y una mujer que pertenecen a una clase social más elevada y que al principio de la obra parece que están un poco destinados a ser pareja. Ella es descendiente de un gran escritor, y este hombre pues es un escritor muy mediocre que tiene ínfulas y sueños, ¿no?, de llegar a ser un gran escritor. Pero como más o menos pertenecen a la misma clase social, piensas
que están destinados a estar juntos. A ratos veía el Gran Gatsby, ¿no? Porque hay otro personaje que es un joven de origen humilde que tiene relación con esta chica, su familia y con este otro hombre, que se siente fascinadísimo por ella, porque está completamente fascinado por ella, pero al mismo tiempo hay algo que le hiere, ¿no? Hay como esa herida de clase, ¿vale? Y también, como no sabe cómo llamar la atención de ella, que es de una clase social superior y demás, juega mucho a este juego de chincharla, de fastidiarla para hacerla saltar. Y me parecía, este triángulo me recordaba casi un poco al Gran Gatsby, pero bueno, salvando las distancias, y la historia no va por el mismo camino, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que es cierto que me lo recordaba en cierto sentido. Y después, este chico, que es de origen humilde, también es de origen humilde la muchacha sufragista. Hay unas historias de amor cruzadas que en absoluto, yo por lo menos, no me imaginaba cómo iba a acabar el asunto, porque es Virginia Woolf y yo me imaginaba una cosa, me imaginaba otra cosa, entonces me sorprendió mucho. Y la obra, además de cuestionarse sobre la figura femenina, se cuestiona sobre el amor. Se cuestiona sobre la concepción que tenemos del amor. Bueno, que tenemos no, que tienen los personajes femeninos que vemos aquí, ¿no? Lo que creen que es el amor frente a lo que luego es el amor de verdad. Y las relaciones. Y lo que una mujer pierde o gana en una relación, en el matrimonio. ¿Qué supone el matrimonio para una mujer? Para una mujer con sueños, para una mujer con inquietudes. Es una novela interesantísima, me gustó mucho y la recomiendo a todo el que le guste la literatura realista, le guste Henry James, le guste este tipo de literatura, aunque es verdad que se compara con Jane Austen y tiene puntos de comparación, por ejemplo, la agilidad con la que está escrita es muy Jane Austen. No, yo diría que los cuestionamientos de Virginia Woolf son diferentes y más cercanos a los nuestros porque también es más cercana a nosotros, ¿no? Virginia Woolf en su época es mucho más cercana a la nuestra que la de la pobre Jane Austen, que hace muchísimo que nació y murió. Pero es una novela que disfrutamos mucho. Lo leí con el grupo de lectura de Páginas Leídas de Jorge y había un grupo de mujeres que hacían unas aportaciones tan impresionantes que, como estoy tan cansada de escucharme a mí misma, porque tengo un Instagram, tengo un canal de YouTube, organizo lecturas conjuntas, es decir, yo siempre estoy hablando de libros, estoy en una temporada que a mí lo que me apetece es que me hablen a mí. O sea, es como que estoy cansada de oírme a mí misma. Yo ya he hablado mucho de libros, que la gente me hable a mí. Entonces estaba leyendo sus aportaciones y estaba, la verdad, alucinando porque llegaban a conclusiones interesantísimas. Por eso yo estoy tan a favor de las lecturas conjuntas, porque considero que enriquecen muchísimo. Yo hay libros que necesito leer sola y de hecho soy una lectora más sola que acompañada, si os fijáis. Pero hay libros que yo sé que en grupo se van a exprimir mucho, se van a exprimir mejor y vas a tener otra percepción diferente frente a libros que claramente en soledad yo creo que se leen mejor. Bueno, es mi opinión, ¿eh? Eso es todo. Espero que os animéis a leer alguno de los libros de los que os he hablado. Todos ellos me han gustado muchísimo. ¿Qué estáis leyendo vosotros? Contadme. Es que yo estoy siempre hablando de libros. Y yo lo he dicho, ya estoy empezando a hartarme de hablar tanto y estoy deseando que me hablen a mí. ¿Qué estáis leyendo? ¿Qué me recomendáis de lo último que habéis leído de los meses de abril y mayo? Muchas gracias por haberme escuchado y chao, hasta la próxima.